Cordial saludo, estimada profesora. A continuación me permito realizar la presentación de mi propuesta sobre el documento elaborado para la clase de estilos cognitivos y de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Javier Cubillos Martínez y soy estudiante de la maestría en educación. He desarrollado un documento que se llama Situación didáctica para el aprendizaje de la trigonometría en estudiantes del grado 10º. Las partes en las que he distribuido mi presentación son: la primera, el aprendizaje situado, que es la teoría que más he encontrado relevante para el desarrollo de mi trabajo. He incluido una segunda teoría que va muy en línea con la teoría del aprendizaje situado, que es la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau, que se desarrolla especialmente para la didáctica de las matemáticas. Y finalmente entonces presentaré una propuesta o un esbozo de la propuesta de cómo se lleva a cabo estas dos teorías, cómo se llevan a la práctica en una situación de aula. En primer punto entonces tenemos que hablar de el señor Lev Vygotsky y su teoría de aprendizaje situado. Esta teoría pues es desarrollada y básicamente se enfoca en la importancia que tiene el contexto y la participación de los estudiantes en el desarrollo de su conocimiento y el desarrollo de su aprendizaje. Se diferencia de algunos enfoques mucho más tradicionales, dado que posiciona en un lugar muy alto el hecho de que el estudiante tiene un rol muy importante dentro de su proceso de aprendizaje, y las situaciones en las que se dan, digamos, las describe muy bien y nos habla de manera muy especial cómo el contexto, llámese contexto cultural, educativo, todas las variantes social, todas las variantes que ellas puedan haber, pues cómo afectan o cómo pueden ser fuentes de conocimiento para nuestros estudiantes. Dentro del documento podemos encontrar algunos referentes, digamos, desarrollados, teniendo en cuenta que si bien la teoría del aprendizaje situado formulada por Vygotsky en unos inicios no tiene una única acepción o no tiene una única línea de trabajo, sino que ha desarrollado muchas vertientes y básicamente se ha expandido y ha permeado muchos aspectos de la educación, y digamos hoy contamos con un muy nutrido grupo de autores que definen el aprendizaje situado desde diferentes disciplinas, desde diferentes aportes, convirtiéndola en un cuerpo teórico realmente muy amplio que traspasa o que va más allá de las formulaciones iniciales que hiciera el propio Vygotsky. Vamos a tratar aquí rápidamente dos perspectivas desde las cuales se trabaja o se concibe la teoría del aprendizaje situado. Una es la cognitiva y la otra es la socioconstructivista. En el caso de la cognitiva, este es un enfoque que basa en la premisa de que el aprendizaje es más efectivo cuando se lleva a cabo en entornos que replican situaciones de aplicación de conocimiento, como por ejemplo aprender a resolver problemas matemáticos en contextos de la vida diaria, contextos por ejemplo de conteo de dinero, de intercambios, de división de cosas, de separación de terrenos. Estos son básicamente algunas. Entonces, desde una perspectiva cognitiva, nos dice que aquí se desarrollan unos procesos cognitivos superiores y pues existe como toda una teoría al respecto. Sin embargo, desde la parte socioconstructivista se enfoca más en el hecho de que el conocimiento se construye a través de la interacción social y la participación activa en comunidades de práctica. Estas dos perspectivas no son excluyentes, estas dos perspectivas resultan claramente complementarias entre ellas. Básicamente, en mi opinión, estudian dos aspectos de la misma, del mismo hecho. Sin embargo, pues cada una tiene su enfoque propio y desarrolla sus propias conclusiones y teorías al respecto. Entonces estas son como las dos grandes vertientes que he considerado para teorizar, para poder afianzar mi trabajo.
Dentro de la cognitiva he considerado muy importante un aspecto, una investigación desarrollada por Spitia, Santa María, Rojas en el 2018. La investigación se llama el aprendizaje situado de la adición y la sustracción. En esta, digamos, se desarrolla en un aspecto escolar en estas dos, digámoslo, en estas dos teorías, en estos dos objetos matemáticos que es la adición y la sustracción. Y algunos de los apartes que nos deja esta investigación nos dice que la adquisición de dominio en la adición y la sustracción se puede evaluar en forma de ajuste cognitivo o afectivo a las actividades matemáticas cotidianas comunes en nuestro marco cultural. Recordemos que desde un aspecto cognitivo el aprendizaje se puede considerar como una forma de ajuste o como una forma de adaptación ante situaciones retantes o ante situaciones nuevas, ¿no? Esto dentro del documento pues desarrollamos un poco más la idea. Desde un aspecto sociocultural, entonces he considerado importante los desarrollos de Jan Levy, que nos destaca que la importancia de aprender en situaciones cotidianas y participar en actividades significativas que le permitan el desarrollo de la identidad y la competencia social. Este autor de manera muy enfática tiene varios desarrollos, sin embargo nos dice que el aprendizaje se da a través de actividades cotidianas en entornos organizados culturalmente. Entonces Jan Levy es como en el caso de mi documento he considerado muy pertinentes los aportes de este investigador desde el aspecto sociocultural. Básicamente, en contraste con teorías conductistas, el aprendizaje se asocia con las respuestas a estímulos, digamos, teniendo en cuenta que básicamente el docente es un proveedor de estímulos para poder que el estudiante alcance ciertas metas. El aprendizaje situado se centra en la construcción interna del conocimiento a través de la experiencia directa y una reflexión, pues poniendo al estudiante en un papel mucho más relevante en la construcción de su propio conocimiento. Algunos aspectos centrales, realmente tienen muchos aspectos que son rescatables, que son totalmente, son completamente pertinentes, sin embargo he resaltado un par de ellos. El primero es que enfatiza la importancia de la autenticidad en el aprendizaje. Desde, o dicho de otra manera, dice que los entornos de aprendizaje deben reflejar las situaciones del mundo real para que los estudiantes puedan aplicar de manera efectiva lo que han aprendido. Esa es básicamente una definición que nos da un poco más adelante Guy Brousseau sobre qué son las actividades matemáticas auténticas, pero pues básicamente aquí la he traído a colación. Un segundo aspecto que he considerado es que dentro de la teoría del aprendizaje situado, el aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción de información, sino que es una actividad. Y como toda actividad, pues requiere que las personas involucradas participen, ¿no? En el caso de matemáticas, pues requiere que ayuden a resolver problemas, a tomar decisiones, a encontrar datos, a poder dar respuestas, ¿sí? Es decir, a sustentar, a poder dar opiniones basadas en datos. Entonces, básicamente esto no es un proceso únicamente de sentarse y recibir. Algunos de los otros aspectos centrales es la naturaleza social del conocimiento. Se tiene en cuenta que la sociedad, el contexto cultural, social, digámoslo así, familiar, influye mucho en los aprendizajes y en la eficiencia y en la efectividad de los aprendizajes, ¿no? Por eso es supremamente importante dentro del aprendizaje situado, aspectos como el diálogo y la negociación de significados, que son supremamente importantes. Desde esta perspectiva, el aprendizaje situado, se entiende que el aprendizaje es un proceso mucho más social, incluso más que un proceso cognitivo en sí mismo. Y esta es una cita que encontré muy apropiada, que es de Roberts Rogoff en 2012,
y de Rogoff en 1990. El papel del estudiante, me parece importante traer a colación cuál es el papel del estudiante dentro de este gran acervo. Pues el papel del estudiante es el ser el centro de atención, básicamente. Es el que va a explorar, es el que va a experimentar, es el que debe buscar los significados, es el que debe poner a prueba las teorías, es el que no debe quedarse sentado simplemente copiando, ¿sí? Y es el que debe enfrentar las situaciones, es el que debe vivir, digamos, el desequilibrio cognitivo y debe buscar las herramientas para poder resolverlo. El papel del docente necesariamente es el de un guía, un facilitador y no el de un transmisor de conocimiento, ¿no? El docente, más que transmitir, lo que hace es crear oportunidades para que los estudiantes participen de actividades que les permitan reflexionar y que les permitan aprender en contextos y con experiencias, ¿no? Además de eso, pues el docente se vuelve un fomentador de la colaboración, de crear un buen ambiente, de intercambio de ideas, de la construcción colectiva del conocimiento y demás. A continuación, entonces, me permito hablar de lo que son las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Son muchas las definiciones, sin embargo, he considerado importante esta. El mismo Brousseau las define como conjuntos de actividades y problemas diseñados para desarrollar competencias matemáticas específicas en los estudiantes. Estas situaciones involucran la resolución de problemas, la reflexión y el razonamiento, y se presentan como desafíos que requieren la utilización de conocimientos y habilidades matemáticas. He considerado esta teoría supremamente alineada con la teoría del aprendizaje situado. Sin embargo, pues tiene sus desarrollos propios dentro de la didáctica de la matemática. En palabras de Brousseau, una situación didáctica, que es en lo que se enfoca mi propuesta, es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. Algunas palabras, bueno, que he parafraseado de los textos de Brousseau y de Vergniaud, que son algunos de los referentes. Los estudiantes aprenden mejor cuando están comprometidos en actividades reales y significativas en lugar de solo recibir información teórica o realizar ejercicios aislados. Brousseau argumenta que al enfrentar problemas auténticos, los estudiantes se ven impulsados a construir su propio conocimiento y a desarrollar una comprensión profunda de los conceptos matemáticos. Para Vergniaud, la teoría dota de gran relevancia a la interacción entre el docente y los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente debe desempeñar para Brousseau el papel de mediador guiando a los estudiantes y facilitando la comprensión de los conceptos matemáticos a través de situaciones didácticas. Nuevamente, pues este es el foco en el cual centro mi trabajo para poder sustentarlo. Un ejemplo de cómo se da una situación didáctica, digamos, es muy básica, sin embargo, la teoría de situaciones es muy nutrida, tiene muchos desarrollos y existen mucha teoría sobre la situación. Sin embargo, un ejemplo claro o clásico es, por ejemplo, en lugar de enseñar la regla para sumar fracciones, uno se puede plantear más bien situaciones donde los estudiantes deban aplicar, donde deban sumar, donde deban restar, ¿sí? Y que deban resolver un problema. Ejemplo, distribuyendo algún tipo de cosas, dividiendo naranjas, partes de chocolates, ¿sí? Cosas que les permitan a ellos hacer tangible el concepto y no solamente aprender o memorizar una regla, porque así se debe hacer. Una propuesta de aula, entonces mi propuesta de aula se centra en el cálculo de alturas usando la trigonometría y un clinómetro manual. Entonces, digamos, yo lo he dividido en unas fases. La primera que digo es construir el clinómetro. Parte del asunto es que pues con los estudiantes se puede construir un kilómetro usando materiales de clase, un transportador, unas piedritas y demás. Entonces el proceso parte desde que ellos construyan su propia herramienta para poder hacer sus mediciones, ¿sí? En un segundo punto, como estamos hablando de estudiantes de grado décimo, pues haremos la revisión de algunos conceptos trigonométricos básicos, es del estilo del teorema de Pitágoras, como lo tenemos acá, y otros que serían básicos para esta.
objetos de los alrededores que no se pueden medir, entonces lo que haríamos es buscar poner en un desequilibrio cognitivo a los estudiantes, preguntándoles, por ejemplo, cómo harían para medir, no sé, un árbol que esté muy grande, cómo se puede medir una torre de energía, preguntarles si necesitamos, no sé, cubrir una distancia, medir, por ejemplo, la altura de una montaña para determinar cuánto tiempo demoraríamos en subir, ¿sí? Entonces lo que haríamos es ponerlos en ese desequilibrio cognitivo y esperar que ellos formulen algún tipo de situación. A través del clinómetro, pues aquí como está, se puede hacer y pues sería lo que nosotros podemos buscar. Entonces, a través de la trigonometría lo que haríamos es buscar cómo desarrollar esas mediciones y efectivamente ponerlas en marcha, ¿no? Entonces haríamos mediciones directamente, cómo se mide un árbol, cómo se mide una torre, cómo se sigue, pero siempre lo que ellos decidan medir. Es decir, no sé, si quieren medir la altura del polideportivo del colegio, si quieren medir la altura de algún árbol específico, etcétera, se puede hacer. En una etapa final, pues cada uno de los estudiantes realizará la presentación de los resultados, de su proceso, cómo hicieron para hacer mediciones y cómo podrían hacerlo en una nueva situación, ¿no? Importante acá, pues algunos puntos débiles, acciones que se puedan mejorar y algunas objeciones incluso que ellos puedan tener. A manera de conclusión de mi presentación, estimada profesora, entonces, como primer punto, diré que pues, el aprendizaje situado y sus aportes son completamente relevantes para mi propuesta y para lo que quiero trabajar. Me parece supremamente pertinente para todo lo que nos atañe en este momento. En el caso de las matemáticas existe una necesidad muy profunda de poder ligar todos esos conceptos en el álgebra y en otros, poderlos ligar a situaciones de la vida real y no tanto de lo abstracto. Sin embargo, entendiendo que en el caso de las matemáticas, el paso de lo concreto al abstracto es algo necesario, no es algo que se pueda, digamos, no es algo que se pueda retrasar, es algo que se debe buscar de manera afanosa. Sin embargo, siempre desde la práctica he visto que ese paso de lo concreto al abstracto siempre es desde el manejo de las teorías en situaciones que sean reales y que sean tangibles. Me parece supremamente en un segundo punto. La teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau está completamente alineada con esta situación y la desarrolla específicamente para el caso de la didáctica de las matemáticas. Y en un tercer punto diré que la relación estudiante-profesor es la base de cualquier aprendizaje, en la medida que el profesor pueda asumirse a sí mismo como un constructor de situaciones, un guía, un orientador, un facilitador, una persona que está para orientar, no necesariamente tiene que saber todo, está para poder incluso formular preguntas, formular nuevas situaciones, ¿sí? Y que el estudiante también se asuma dentro de este rol como la persona central y como el que debe asumir su proceso. Estimada profesora, con esto doy por terminada mi presentación. Espero que sea de su agrado y muchísimas gracias por su atención.